En el vídeo de hoy seguimos conociendo la aplicación de Calc, la hoja de cálculo de LibreOffice. En nuestro último vídeo vimos determinadas funciones y hoy terminaremos de verlo. Comenzamos. Si os acordáis, en nuestro anterior vídeo nos quedamos hablando del menú insertar, que lo último que insertamos fue un gráfico. Así que vamos a continuar por el menú insertar. También podemos insertar una tabla dinámica o algún objeto multimedia. Podemos insertar objetos, más funciones, cuadros de texto, comentarios, marcos flotantes, hiperlink. Podemos poner una dirección que nos lleve a una página web o algo externo. Podemos también añadir caracteres especiales, de forma que al no teclear nosotros algo en la celda aparezca el carácter especial que nosotros queremos que aparezca. Por ejemplo, alfa, omega, epsilon, el euro, el yan, libra, copyright, pi, etc. Podemos hacer que una de las teclas se convierta en uno de estos caracteres. También podemos marcar un formato, hacer que la fecha, por ejemplo, el valor de una celda sea una fecha. ¿Veis? Fecha, nombre de la hoja, nombre del título, cabeceras y pies, control de formulario. Podemos poner etiquetas, cuadro de texto, casillas, un cuadro de lista. En cuanto al formato, aquí podemos elegir el formato en el que queremos trabajar. Entonces tenemos el formato para el texto, ya hemos visto antes, en negrita, en cursiva, subrayado, tachado, etcétera, por si queremos darle sombra al texto o algún contorno, o ajustar el texto, que es mayúsculas. También podemos alinear el texto, como ya hemos visto, izquierda, derecha, si lo queremos arriba, abajo, etcétera. También el formato del número, que puede ser, por ejemplo, un número de forma general, numérico o en porcentaje, o puede ser una moneda, una fecha, una hora, o podemos verlo en forma científica.
¿Veis? También podemos clonar el formato en varias casillas o quitarle el formato. También podemos dar formato a las celdas, poniéndoles un borde determinado. ¿Veis? Por ejemplo, a los 4 lados o solo derecha e izquierda o solo arriba y abajo. O 2 líneas en aspa. O ninguno, claro. También podemos elegir el color del borde que queramos, el tamaño, la forma. Si queremos que sea punteado o con rayas o una línea simple, el grosor. Por ejemplo, ahora le hemos puesto un borde de líneas rojas en esta celda. También podemos elegir el formato para las filas, la altura, por si queremos cuadrar el texto dentro de una celda, o podemos ocultarlas, o podemos mostrarlas, claro, si están ocultadas, igual que con las columnas. Lo que hemos visto también en nuestro vídeo anterior, haciendo doble clic en el borde, ¿os acordáis? Si le damos anchura, aceptar, ¿veis? Cuando hacíamos doble clic hacía lo mismo. También podemos combinar celdas. Si por ejemplo queremos que un mismo dato aparezca en 2 celdas, las podemos combinar. En ese caso, cualquier cosa que hagamos, cualquier formato que le demos o lo que sea, se hará como una única celda. También podemos cambiar el estilo de la página, el organizador, cómo es la página, los bordes, el fondo, si queremos ponerle alguna cabecera o algún pie de página, cómo se imprimen las hojas, en qué dirección. Las zonas de impresión, si queremos imprimir solo una zona en concreto, no todo el documento. Por defecto, la impresora imprimirá todo el documento y lo irá encajando en el papel que tengamos seleccionado. Normalmente suele ser DIN A4, pero si solo queremos imprimir una zona, pues entonces podemos definir qué zona exacta queremos que se imprima. Luego también barra de datos, conjunto de iconos, fecha, estilo de formatos automáticos, el tema del libro, el margen. Si tuviéramos una imagen podemos recortarla, podemos verla en tamaño original o reducirla al tamaño de una celda. Podemos también exportar un gráfico y verlo simplemente como una imagen. O si tenemos algún objeto podemos posicionarlo a una determinada línea o fijarlo a una determinada celda, de manera que si movemos la celda la imagen se mueve con ellos. También podemos organizar si tenemos varios objetos, si queremos uno que aparezca delante de otro o detrás de otro, o si queremos voltearlo, o si queremos agrupar o desagrupar varios objetos. Por ejemplo, imaginad que queremos moverlos todos a la vez. Podemos seleccionar varios y así agruparlos y se moverán todos a la vez. También tenemos el menú de estilo. Entonces tenemos el estilo predeterminado, pero podemos también tener diferentes estilos, como veis ahí. ¿Veis? Es ponerle diferente estilo a las casillas. Ver si es erróneo, por ejemplo, o mostrarlo como un estilo de alerta, etcétera. También podemos actualizar lo que hemos seleccionado o gestionar los estilos, y a la derecha vemos los diferentes estilos que tenemos.
En cuanto a hoja, dentro de nuestro área de trabajo, en hoja, podemos insertar celdas, insertar filas, insertar columnas. Por ejemplo, vamos a escribir aquí un texto. Imaginad que tenemos estas celdas rellenas y queremos insertar celda. Entonces nos pregunta hacia dónde mueve la que está seleccionada, o si quiere que insertamos una columna entera o una fila entera. Entonces, por ejemplo, vamos a desplazar hacia la derecha. El contenido de la casilla H13 se desplazará a I13. ¿Veis? Ya hemos introducido una celda. Si le damos deshacer, volvemos a como estábamos antes. También podemos hacer lo mismo, pero en toda la columna. ¿Veis? Entonces seleccionamos la columna. A ver. Ahora. ¿Veis? Nos ha introducido una columna. Bueno, le damos deshacer. También podemos insertar una fila. O también, al contrario, en vez de insertar, podemos eliminarlas. También podemos eliminar saltos de página. Imaginad que tenemos varias páginas, entonces queremos que todo aparezca en una sola página en vez de en varias páginas, pues podemos eliminar el salto de página y ya aparece todo en la misma página. Ahora mismo tenemos solo la hoja 1 y si insertamos una hoja, según este asistente podemos modificarlo. Ahora tenemos hoja 1 y hoja 2. También podemos insertar la hoja al final o insertarla desde otro archivo o vincular los datos, o podemos eliminar la hoja. También podemos vaciar celdas. Por ejemplo, imagina, seleccionamos la zona que queremos vaciar. Vaciar celdas. Entonces nos dice eliminar todo, o solo el texto, o solo la fecha, o solo la parte que nos interesa. En este caso vamos a decir todo, ¿veis? Entonces se nos queda en blanco, sin formatos y sin contenido y sin ningún tipo de dato. También podemos rellenarlas. Podemos rellenar las celdas desplazando los datos, rellenando con datos hacia abajo, hacia la derecha, arriba o a la izquierda. Si por ejemplo tenemos un dato, si nos situamos a la derecha, podemos dar rellenar hacia la derecha y nos aparece así. Si nos colocamos debajo, rellenar hacia abajo, encima o rellenar hacia arriba. Igualmente, si nos colocamos a la izquierda, hoja, rellenar a la izquierda. Habremos trasladado el mismo dato a las casillas adyacentes que hayamos seleccionado. Lo mismo ocurre con un texto. Si nos colocamos en la celda de abajo y le damos rellenar hacia abajo, ¿veis? Nos aparece abajo. Hay una forma más directa de rellenar casillas, que es, mirad, vamos a borrar esto. Si nosotros tenemos un valor
un número en una casilla o un texto. En el caso de que sea un número, si nos situamos sobre el punto que aparece en la celda, en el lado inferior derecho, ¿os fijáis? Aparece una cruz. Simplemente hacemos clic con el botón izquierdo y arrastramos hacia una dirección, iremos rellenando las diferentes celdas con ese dato según vayamos moviéndonos. Entonces en este caso será un número secuencial. Entonces, si os fijáis, se rellena con el 2, el 3, el 4, el 5. Lo mismo si por ejemplo lo hacemos hacia arriba o si lo hacemos hacia la izquierda, ¿veis? En el caso de que sea un texto, hacemos la misma operación. Las celdas que seleccionemos se irán rellenando con el mismo texto, o sea, será una copia del texto. Si tenemos una secuencia de números en varias celdas, por ejemplo números impares, podemos hacer lo mismo. Seleccionamos y hacemos clic y arrastramos y esta secuencia que tenemos escrita se irá repitiendo. Entonces será 1, 3, 5, 7, 9, 11, ¿veis? Esta es una forma de rellenar celdas de una manera más rápida que yendo al menú y demás. También podemos definir intervalos. Podemos poner comentarios en las celdas o cambiar el nombre de la hoja. Podemos ocultar la hoja. Ahora mismo tenemos hoja 1 y hoja 2. Vamos a ocultar esta hoja. Porque a lo mejor nosotros queremos que se vea una hoja, pero queremos que cuando exportemos nuestro trabajo a otros usuarios no vean esas hojas que nosotros queremos que estén ocultas. Entonces, si las ocultamos, no se pueden ver. También podemos mover o copiar hojas o navegar entre ellas. También podemos cambiar de color las pestañas. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, tenemos una en otro color. Aquí podemos ver sucesos o acciones asignadas en determinadas hojas. En cuanto a datos, vamos a ver qué podemos hacer con los datos. Imaginad que tenemos de estos datos y queremos ordenarlos de forma alfabética. Entonces, cuando los hemos seleccionado, como solo hemos seleccionado una columna, el asistente nos pregunta que si ordena solo esa columna o si ordena los datos que él considera que están vinculados a las diferentes celdas que hemos seleccionado, porque si solo ordenamos una columna, puede ser que al dejar los otros sin moverlos, cambiemos el orden original. En el orden actual solo cambiarán, en este caso, las provincias, no el orden en el que se ven. Entonces hacemos clic y vemos que ha cambiado a orden alfabético. ¿Veis? Y la numeración sigue siendo tal la que teníamos. Vamos a darle deshacer. Porque lo que queremos es nuevamente ordenar, pero damos a ampliación porque queremos que los datos se mantengan vinculados al orden, al nombre.
Así podemos ordenar de la A a la Z, de mayor a menor, o de la Z a la A, de menor a mayor, o poner filtros automáticos, o poner cabeceras, o poner un filtro, y ver qué es lo que queremos o no. Si hacemos clic en el filtro, aquí podemos señalar o no lo que queremos ver. Si queremos dejar de ver, por ejemplo, Madrid, aceptar, y perdemos el dato de Madrid. No es que lo perdamos, es simplemente que está oculto, no lo vemos, ¿de acuerdo? O sea, podríamos recuperarlo. ¿Veis? Ya está restaurado. También podemos definir intervalos o actualizarlos o seleccionarlos. También podemos crear tablas dinámicas. También podemos hacer cálculos. Por ejemplo, si tenemos estos datos, tenemos aquí, estamos viendo la fórmula. Entonces vamos a dejar de ver la fórmula para ver el resultado. ¿Veis? Aquí tenemos una fórmula que es la suma de los datos que tiene encima. Podemos recalcular. También podemos cambiar la fórmula. Y también ahora mismo tenemos asignado el cálculo automático. Si variamos algún dato de los de en medio, automáticamente varía el resultado. Si lo quitamos, al variar el dato, no varía el resultado. Por defecto, siempre es automático. Subtotales, origen, si es XML, una página XML, podemos pasar el texto a columnas. Imaginad que hemos importado unos datos, ¿vale? Estos, y nos ocupan una columna, en este caso la columna A. Podemos trasladarlo a diferentes columnas. Para ello elegimos la columna que deseamos, digamos, separar, le damos datos, texto a columnas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Separado por un carácter en concreto, un carácter fijo, o por campos. En este caso, estos datos están separados por comas. ¿Veis? Entonces tenemos una vista preliminar de cómo nos puede quedar. Le damos a aceptar y ya, si os fijáis, nos lo ha puesto todo en varias columnas. La columna A está la fecha y la hora. A continuación, en la siguiente columna tenemos el valor máximo en kilos, valor mínimo en kilos y al cierre. Se nos ha separado en diferentes columnas. Datos. Podemos agrupar o hacer esquemas de forma automática. Y también podemos hacer estadísticas. Estas son las que podemos sacar. En cuanto a herramientas, tenemos herramientas de ortografía para corregir la ortografía. Si hay alguna letra mal escrita, nos preguntará por cuál queremos corregirla, qué diccionario queremos utilizar, cuál tenemos instalado.
y cuál queremos escoger. También podemos revisar de manera automática, utilizar sinónimos, elegir el idioma para el texto, para una palabra en concreto. Podemos escoger varios diccionarios. También tenemos las diferentes opciones de corrección automática, qué caracteres sustituyen a cuál. Hay veces que están bien escritos, pero otras veces queremos que sea un carácter determinado. Entonces, aquí nos reemplazaría el carácter que nosotros deseamos por el que elijamos. También podemos optar por la entrada automática. Podemos censurar, censura automática. Si, por ejemplo, nosotros queremos censurar parte de los datos, parte de la hoja, para que si la exportamos o se la damos a alguien, a lo mejor vea determinados datos, pero no todos. Y no pueda manejarlos, claro. También podemos buscar valores dentro de la hoja. Volver. También tenemos el asistente detective para crear precedentes, dependencias, para eliminar rastros, para quitar precedentes, para quitar dependientes, para rastrear un error. También podemos trabajar con formularios, modo de diseño. O formularios. Abrir en otro modo de diseño. También podemos compartir el libro, como compartir el libro con otros usuarios. Proteger la hoja, proteger la estructura del libro, siempre para que nadie, salvo el editor, pueda modificarlo, pueda modificar los datos o la estructura de la hoja. También podemos ejecutar macros, editar macros, organizarlas. También podemos gestionar extensiones de la hoja. Podemos también personalizar y luego tenemos las opciones. Las opciones de cómo trabaja la hoja por defecto son estas, están aquí. En cuanto al menú ventana, digamos que lo que vemos en la pantalla es la ventana, ¿vale? Entonces podemos hacer una ventana nueva. Podemos cerrar una ventana. ¿Veis? Ahora mismo tenemos dos ventanas, una y otra. Vamos a cerrar una de ellas. Haciendo doble clic en la parte superior se amplía a toda la pantalla. Ahora mismo estamos trabajando en esta que no tiene título. Y luego por último el menú de ayuda. Estamos trabajando con la versión 7.1.42. Vamos a vaciar, aceptar. Y bueno, pues ya conocéis
cómo trabajar con la hoja de LibreOffice, con Calc. Si nos salimos sin haber guardado, el asistente nos lo preguntará si queremos guardar o no, porque hay veces que cerramos por error y no hemos guardado los datos, entonces por si acaso nos lo pregunta. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de Calc. Si os interesa que profundicemos más, dejádmelo en comentarios y veremos todos los menús y las diferentes opciones con más detalle. En el próximo vídeo empezaremos a trabajar con Word, con textos. Hasta entonces, chao.